Hemos visto algunos aspectos de lo que comprende la educación, los ámbitos de la evaluación dentro del sector educativo. Entonces vamos a continuar y vamos a seguir desglosando este otro aspecto, ¿verdad? Dice que es la educación. Se denomina educación a la facilitación del aprendizaje o la obtención del conocimiento, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano determinado. En esta idea nosotros tenemos entonces, ¿verdad? Que lo que hacemos como tal es desarrollar un aprendizaje, desarrollar conocimientos, habilidades, valores, destrezas, hábitos en los niños pequeños. Y como es el inicio que ellos tienen de insertarse a esta nueva modalidad de educación, en donde ya no van a estar cerca de mamá, de papá, pues es ahí donde nosotros tenemos que empezar a generar estos hábitos de los cuales nos habla. Dentro de lo que nosotros tenemos como educación, vamos a encontrar, ya vimos técnicas, vimos estrategias, vimos a la evaluación misma, vimos que el aprendizaje va a ser desarrollado sobre esos métodos, sobre esas estrategias que buscan como tal desarrollar todo el aspecto cognitivo y afectivo, psicomotriz del ser humano. Como dijimos que la educación es un proceso dentro, que va a ir gradual, formal, académico dentro del estudiante, entonces va a comenzar por etapas. Y nosotros conocemos, ¿verdad? Desde que empieza jardín hasta que llega a la universidad. Y cuando llega a la universidad no se termina ahí, ¿verdad? Sino ya entablando un título universitario, pues pueden continuar, ¿verdad? Con muchos más. Entonces, ahí es donde nosotros continuamos, ¿verdad? Ese proceso, solo que ya es de forma individual. El primer paso que nosotros enfocamos en nuestros estudiantes es poder desarrollar esos aspectos cognitivos, porque él más adelante, pues, ya va a estar en un caminar solo, mientras que viene, ¿verdad? Integrado, por decirlo así, de aquellos aspectos que en familia ha él aprendido como tal. Tenemos entonces, si el ser humano es capaz de poder aprender, conocer, desarrollar, escribir, analizar y desarrollar todas estas actividades, pues es parte de una formación académica, de una formación sistemática, formal, estructurada, que le va a ayudar a superarse o a ser una buena persona profesional. Tenemos aquí entonces que la educación puede darse de distintas formas. Y estas formas de la educación, pues nosotros también ya las hemos observado. Ahorita vamos a seguir avanzando en relación a la misma. Algunos autores dicen que la educación consiste en dirigir sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Esto lo dijo Aristóteles. En este caso, ¿por qué habla de placer y de dolor? Porque algunos ven a la educación, ¿verdad?, como un castigo, como algo forzoso, como algo que va a generar un esfuerzo más del ser humano. Otros lo contemplan, dice, la consecución de un alma sana en un cuerpo sano, tal es el fin de la educación. Y creo que esta sería una de las más idóneas, porque recordemos que el ser humano pues está constituido por alma, cuerpo y espíritu, en donde tiene a bien establecer un plan, un propósito en esta vida y todo tiene que estar basado, ¿verdad? En el bien común. También encontramos que dice que la educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la perfección que su naturaleza lleva consigo. Y esto definitivamente, ese sí es un proceso. Ese es un proceso desde que nosotros tenemos y comenzamos el ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y nunca vamos a dejar de aprender. Jamás vamos a dejar de aprender y tampoco podemos determinar que lo sabemos o conocemos todo. Dentro de los tipos de la educación, les decía que esta parte, pues nosotros ya la hemos visto, pero vamos a hacer un pequeño repaso.
nos dice que está la educación formal. La educación formal es la que nosotros vamos a llegar a desarrollar en un proceso, educativo, en un establecimiento como tal, trabajando, ¿verdad? De forma inicial. Ustedes son se están especializando en este área, en trabajar con niños pequeños, en los cuales van a empezar a generar, a estimular los conocimientos, hasta llegar, ¿verdad?, al proceso, dijimos en su momento, universitario. Se llama formal porque definitivamente está estructurado, está desarrollado según bases del currículum establecido a nivel nacional, desarrollado como tal, en donde en su momento lo que busca, ¿verdad?, es un proceso de acrecentamiento. Comenzamos con todo lo relacionado a párvulos, primaria, básico, diversificado y el nivel superior como tal. La educación formal, definitivamente nosotros estamos también expuestos a este tipo de educación en cualquier momento. La educación formal en su momento o no formal es aquella que recibimos de otros grupos. Por ejemplo, hay academias, academias de mecanografía, academias de computación, academias de idiomas, etcétera. En este caso, no es, por ejemplo, una educación obligatoria como la formal. Entonces, lo único que hace, ¿verdad?, es agregar conocimientos que, si bien es cierto, son buenos, pero no es, algo, ¿verdad?, establecido de forma obligatoria. En cambio, la educación formal, esa tiene que ser obligatoria. Para la educación informal tenemos aquí, que es aquella que se, va a desarrollar en todo el ambiente. Nosotros todos los días estamos, aprendiendo algo nuevo. En casa, en la iglesia, en los grupos, sociales a los que pertenecemos, con los vecinos, a través de documentales, etcétera. Algo tenemos que aprender en el ambiente y es informal porque no es intencional, ¿verdad? O sea, usted aprendió hoy en día algo, pero no fue intencional. Posiblemente, en alguna noticia explicaron algo y usted lo aprendió, pero no era algo que usted había, estipulado, ¿verdad? Aprender como tal. La educación física es parte, ¿verdad?, de la disciplina que nosotros mantenemos en la educación. Hay algunos sectores educativos que comprenden la educación física como un agregado, como parte, ¿verdad?, del proceso, en donde van a tener a una persona idónea para desarrollarlo. Hay otros lugares en donde ustedes son los encargados, ¿verdad?, de desarrollar este curso, este área con los chiquitos. Y es ahí donde ustedes, ¿verdad? Lo que generalmente se hace son juegos, en donde el niño se esté ejercitando, que pueda practicar un deporte. Y vuelvo a repetir, algunos centros educativos pues tienen a una persona, a un profesor, ¿verdad? Para poder desarrollar este área. En otros centros educativos, pues es el mismo profesor quien desarrolla este área con los niños. Y aquí viene otro elemento fundamental dentro de la educación, que es la pedagogía. Y este es en el que nosotros nos vamos a centrar. Tenemos acá, la pedagogía dice que es la ciencia que estudia a la educación. Muy bien. Entonces es una ciencia que estudia a la educación. El objeto de su estudio es la educación misma, como un fenómeno sociocultural. Y nosotros en su momento ya vimos por qué nosotros asociamos a la educación con la sociedad, con la cultura, con la política, con la tecnología, con el hombre mismo, ¿verdad? Ahora bien, ¿desde qué punto estamos viendo nosotros este fenómeno sociocultural? Porque vamos a encontrar conocimientos de otras ciencias que van a ayudar a comprender o a desarrollar este concepto como tal que es educación.
Y nosotros, si hacemos, por ejemplo, un pequeño recuento de qué materias son las que ustedes, áreas o cursos que ustedes han visto. Tenemos idioma español, tenemos inglés, tenemos matemáticas, tenemos ciencias sociales, ciencias naturales, tenemos las áreas, ¿verdad? Ética y moral, tenemos contabilidad, etcétera. Entonces, hay otras ciencias, otras disciplinas que se van a unar a desarrollar todo el proceso educativo. Y luego vamos a saber que también por medio de la educación, pues vamos a tener nosotros contacto con todos los ambientes que estamos inmersos dentro de lo social. El filósofo Aristóteles decía que todo ser humano, desde que estaba ya fuera del vientre de la mamá, empezaba él a desarrollar una cognición y que dejaba de desarrollar esta misma el día que fallecía como tal. Él, salía a las plazas públicas a observar qué era lo que pasaba alrededor, ¿verdad? Yo siempre me imaginé cuando hablaban mucho de Platón en relación, ¿verdad? A la educación, decía él, que el pragmatismo era algo muy importante, porque entonces él salía, ¿verdad? A las plazas públicas a observar qué hacían las personas y de eso él tomaba notas. Entonces, la imaginación, ¿verdad? Es que él salía al parque central y empezaba a observar a todos, quién pasaba, quién iba, quién regresaba, cómo iba, qué hacía cada uno. Y eso era lo que buscaba él, ¿verdad? Aprender como tal, cómo el ser humano se desarrollaba dentro de lo social. Acá entonces dice que la pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base a prácticas, técnicas, principios, métodos, de los cuales nosotros ya conocemos estas bases fundamentales, con el fin de que el estudiante vaya acumulando, pero no solo es momentáneo, ¿verdad? Como hemos dicho siempre, conocimientos. Es decir, los voy a memorizar solo para el día de la evaluación y después se me va a olvidar, ¿verdad? Sino que sea permanente en él. A lo largo de la historia de muchos han sido los pedagogos que se encargan de plantear sus propias teorías sobre la pedagogía. La pedagogía está asociada a otras ciencias denominada andragogía. Y acá la andragogía, pues aquí es otra ciencia, pero esta la andragogía como tal busca el aprendizaje en las personas adultas, ya no en los niños, ¿verdad? Nosotros podríamos este, imaginar o suponer que la pedagogía hace el estudio del desarrollo educativo de los niños hasta salir, por decirlo así, de diversificado. Y ya el nivel superior y otras modalidades, por ejemplo, para los adultos, ya estamos hablando nosotros de andragogía. Ya eso ya es otro aspecto cognitivo, ya es otro aspecto psicológico, porque ya la madurez del adulto no es igual que el estudiante inicial. Cuando nosotros vemos esta parte de la andragogía, en este caso es aquella educación también que se va a asociar a la educación por madurez que desarrollan algunas personas. Por ejemplo, ustedes han escuchado esos programas, ¿verdad? Que se desarrolla, dice primaria acelerada, ¿verdad? Básico acelerado a personas de 15 años en adelante, una carrera por madurez, ¿verdad? De un año. ¿Por qué? Porque, o sea, son personas que ya no están del todo en edad, llamémoslo así, como para estar inmersos dentro de los grupos normales. Entonces yo ya no podría decir que una persona que ya tenga 15 años esté con los chiquitos recibiendo primaria. Entonces, de este aspecto se encarga la pedagogía, buscar los métodos, las técnicas, los procesos o procedimientos que se van a utilizar en desarrollar esa parte formativa académica, pero ya en adultos como tal. El origen de la pedagogía nos establece, dice, el uso de métodos, formas para transmitir conocimientos, ideas, aunque dice no llamada como tal, está presente desde el inicio en las comunidades.
Pues nosotros sabemos, según la historia, claramente que el ser humano pues fue experimentando muchas situaciones. Nosotros si recordamos, ¿verdad? Al hombre primitivo, el hombre primitivo pues no sabía leer, no sabía escribir, no tenía un método de simbología. Él fue evolucionando según las necesidades. Él tampoco había, o sea, de por sí no había descubierto el fuego, ¿verdad? No había descubierto los minerales. Hasta después, la misma necesidad y la evolución cognitiva que tuvo fue que le permitió a él conocer muchas otras situaciones. Y entonces empieza ya a crear, ¿verdad? Métodos, sistemas para poderse desarrollar, de los cuales nosotros podríamos tener, o sea, muy bien las imágenes en los libros de historia, ¿verdad? En donde podemos nosotros observar cómo él en su momento solamente se alimentaba de los frutos, de las hojas, vivía todavía en ramas de árboles, y luego conforme fue pasando y desarrollándose su desplazamiento, pues fue como él fue adquiriendo, ¿verdad? Nuevas técnicas. Él aprendió la técnica de la salación en la carne, ¿verdad? Para que no se le descompusiera. Él después de que ya se cansó y ya vio que ya no podía, ya no habían frutos, ¿verdad? Secos y algunas hojas que pudiera comer, tuvo que empezar a pescar. Después de que ya comenzó a pescar, ¿verdad? Ya empezó a observar que también podía comerse algunos animales y empieza a cazar. Después de que ya empieza a cazar, ¿verdad? Descubre como tal que también ya puede, con el fuego ya puede cocinar esos alimentos. Entonces, esto es lo mismo que elabora, en este caso, la pedagogía, los métodos, las técnicas, los procesos, los sistemas de cómo llevar este desarrollo, ¿verdad? De conocimiento al ser humano. Dice, los grandes pensadores griegos como Platón, Sócrates, Aristóteles dejaron asentados en sus escritos la importancia de asignar métodos para el conocimiento y estudio de determinadas disciplinas. Y gracias a ellos, pues nosotros sí tenemos muchos métodos. Ustedes pueden buscar los métodos que ellos establecieron, ¿verdad? Ellos hablan sobre el método del positivismo, el pragmatismo, de la cognición, ya ellos también han desarrollado esos métodos que les sirvieron a ellos como investigación de lo que un día, ¿verdad?, fue el ser humano como tal. Ya en el siglo XVIII encontramos Juan Amos Comenio. En este caso sentó algunas de las bases de la pedagogía en su obra didáctica magna. Allí expone la importancia de la educación en el desarrollo de los niños. Entonces ya nosotros, conforme van pasando los siglos, ya vamos a encontrar de forma establecida en ya documentos, libros, ¿verdad? Lo que es una pedagogía. Y para inicio, pues vamos a encontrar, ¿verdad? A la pedagogía tradicional, que no es más, dice, dirigida por los jesuitas. Destacaba a la escuela como la principal fuente de transmisión cultural y religiosa dentro de la sociedad. Se recuerdan también, para asociar esta parte, que cuando se da la invasión a los mayas en el territorio mesoamericano, pues vienen los españoles y traen consigo, ¿verdad? La imposición de la religión cristiana. Y con ello viene aunado una castellanización. Es ahí donde empieza ese otro proceso, ¿verdad? O sea, de que la religión es parte de la educación. El creer en Dios, en Jesús, es parte de lo que ellos, impusieron en nuestro territorio como tal. Por eso al inicio, cuando ustedes, han observado la historia, pues dice, ¿verdad? Que hubo un momento en donde se rompió también en que la educación fuera laica, o sea, que ya no fuera exclusivamente cristiana, ¿verdad? Sino que ya la persona podía hacer libre elección en qué creer. Y entonces acá nos vuelve a mencionar, ¿verdad? Que era algo doctrinal y cultural religioso establecido parte de lo que era la educación formal en aquel entonces. Luego tenemos a Johann Heinrich Pestalozzi y a Jean-Jacques Rousseau. Sentaron, dice, las bases de la pedagogía moderna.
Y aquí, ¿verdad? Ya estamos hablando entonces nosotros de otra faceta de la pedagogía. Dice, junto con otros pensadores del siglo XVIII, perdón, pusieron el foco en la evolución de las metodologías pedagógicas. Entonces ya están hablando de métodos modernos, ¿verdad? Según el siglo. Fomentaron el desarrollo del método de la enseñanza que dejara de lado la educación rígida y memorizada. Nuevamente, ¿verdad? La educación que dijimos que era religiosa, que era impuesta y que en su momento todo mundo tenía que conocer y recitar, ¿verdad? Los aspectos que se llevaran a cabo dentro de la educación. Y establecen ahora el paso a la observación, la experimentación y el razonamiento en los niños. Entonces yo ya no le voy a decir al niño, ¿verdad? Solamente que la regla es que 2 por 2 son 4, sino ahora tengo que decirle a él que esa es una regla matemática, pero que él tiene que buscar toda la asimilación posible en encontrar por qué, o sea, el 2 por 2 son 4. Si yo sumo uno más uno más uno más uno son 4. Si yo sumo uno más 2 son 3. Si yo tengo 5 y me quitan uno son 4. Y entonces sobre esa línea, ¿verdad? Ya buscamos un razonamiento. Y por eso también se habla mucho hoy en día, ¿verdad? De la lógico-matemática, porque ya a usted le dan la complejidad de las mismas bases matemáticas que usted conoce como tal, pero ya se la dan, en un momento como que estructurada, ¿verdad? Usted va por el camino y se desplaza 1 kilómetro y usted va a gastar 1 galón de gasolina que le cuesta, y ya le están diciendo a usted una historia, pero dentro de la misma lo único que hay que hacer son operaciones matemáticas. Entonces es lo que buscaba aquí, ¿verdad? Que ya el ser humano tuviera un razonamiento más prominente, más profundo, ya no solo repetir lo que a mí me decían, ¿verdad? Y aquí dice en su obra, Emilio Roseau destacó la importancia de la educación a través del despertar del interés del niño y no de la disciplina. Es decir, que definitivamente todo lo que estuviera en su contexto, el niño podía experimentar. Es decir, oye, estamos viendo que en esta mañana está soleado y por ende entonces vamos a tener calor, pero ¿qué más? O sea, ¿por qué más hay calor? ¿Por qué nosotros vemos que hay claridad? ¿Qué podemos aprovechar de ella? ¿Qué podemos ir más allá de lo que nosotros por simple disciplina que nos establecían, ¿verdad? Ya sabíamos. A eso es a lo que se refiere este aspecto. Y ustedes tal vez han escuchado que algunos colegios, les decía la clase anterior, ¿verdad? Llevan como disciplina alguna rama de la pedagogía establecida. Han escuchado ustedes, por ejemplo, dicen, mire, es que nosotros manejamos, ¿verdad? La pedagogía de Jacob Rousseau. Entonces ahí ya sabemos, ¿verdad? Así se llama la institución. O por ejemplo, el colegio, ¿verdad? Con el nombre de tal, pedagogo, porque ha desarrollado su propia disciplina. Entonces ahí es donde nosotros vamos encontrando esta parte de la pedagogía. Ya nos avanzamos un siglo más, ya llegamos al siglo XIX y siglo XX. Dice la pedagogía moderna puso el foco en relación al maestro, al alumno y en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Pensadores como John Frederick, Herbert y John Dewey, dice María Montessori y Jean Piaget hicieron notables aportes en los diferentes tipos de pedagogías, del cual el que destaca más sobre ellos, ¿verdad? También es en este caso Jean Piaget, de los cuales nosotros hemos encontrado que él establece muchos métodos y muchas teorías acerca de la educación, de las cuales nosotros estamos haciendo resonar hoy en día. El aspecto cognitivo, el aspecto significativo, el constructivismo, de cómo el conductismo llegó a ser una fase importante en el ser humano. Entonces también todavía sigue resonando parte de sus teorías. La etimología de la palabra pedagogía como tal proviene del griego paidagogeo, que es paidos,
que significa niño, y hago, que significa guía. Entonces es una guía al niño y por eso nosotros tenemos el término de pedagogía. Entonces no es más que la guía, el método establecido para poder llevar a un niño y es ahí donde nosotros les decía, ¿verdad? ¿Por qué pedagogía? Porque se establece que un niño pasa por la etapa de la niñez, la etapa de la adolescencia, y la juventud, a la etapa adultez. Entonces ya nosotros nos quedamos en esa fase, ¿verdad? En la etapa de la adolescencia y de la juventud para que cuando la persona siga en su formación de adulto, ya entra lo que es la andragogía como tal, ya no seguimos nosotros con la pedagogía. Y por eso tenemos también, ¿verdad?, que se le llama pedagogos a la persona que establece el servicio educativo con los niños. En este caso, dice que la Real Academia Española establece a la pedagogía definida como la ciencia que estudia la educación y la enseñanza. Y de este concepto establecido, según el diccionario de la Real Academia, o RAE, ¿verdad? En sus siglas, pues nosotros hemos también ya aunado, incorporado el elemento que nosotros siempre decimos, es que estamos dentro del proceso de educación, de enseñanza, aprendizaje. ¿Por qué? Porque aparte de que se enseña, se sigue aprendiendo. Y es un interactuar, ¿verdad? De esos dos elementos como tal. Que tiene, dice aquí, objetivo de proporcionar el contenido suficiente para poder planificar, evaluar, ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo uso de otras ciencias. Entonces, acá ya establecemos nosotros con más profundidad a qué se refiere lo que es la pedagogía y lo que es el proceso educativo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dijimos al inicio, se recuerda, vimos todos los elementos de planificación y vimos en su momento, ¿verdad? Que era plan, que era la planeación, que era la planificación y cuál era el enfoque de cada uno. Luego vimos el proceso, ¿verdad?, de evaluación, en donde en su momento nosotros vimos las distintas formas de evaluar, los distintos métodos, estrategias y aparte, ¿verdad?, herramientas para poder evaluar. También aunado a ello y sumado como ya aspecto relevante hoy en día, también ustedes agregaron, ¿verdad?, las técnicas o herramientas de tecnología para poder evaluar. Ya hicimos una pequeña prepráctica, ¿verdad? De lo que es la ejecución dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces nosotros ya llegamos y ya avanzamos según nuestra planificación. Ya abarcamos estos tres aspectos. Y prácticamente cuando nosotros ya involucremos específicamente a estas ciencias de las cuales nosotros estamos mencionando, es cuando usted ya está en la práctica formal o en el desarrollo, ¿verdad? Total de su labor como docente. Dentro de las características de la pedagogía tenemos entonces, es una herramienta fundamental en la planificación educativa. Ya dijimos que son métodos, estrategias en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. Se vale de métodos y herramientas para transmitir conocimientos, habilidades o valores. Es estudiada por muchos pensadores, no los que mencionamos, hay muchos otros más. Se aplica en la escuela, en el hogar y todos los ámbitos en donde un niño pueda tener su desarrollo. Por eso dijimos al inicio, ¿verdad? Que hay una educación formal, una no formal y la otra como tal informal. Puede ser, dice, de diversos tipos, los que acabamos de mencionar, los conocimientos y herramientas diversas de distintas disciplinas, ¿verdad? Según la necesidad de la ciencia o la disciplina a la cual esté aunada, es como nosotros vamos a encontrar estos aspectos. Y luego vamos a pasar a los tipos de pedagogía, pero antes de avanzar a los tipos de pedagogía, ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto al tema o algo que comentar. Jocelyn, Marina, Rosemary. Señora, disculpe, yo tengo una duda, es respecto a la educación no formal. ¿Tendría alguna
relación con la modalidad no escolarizada? Sí, sí, porque recuerda que al final cuando hablamos de algo que no es dentro del sistema escolar, por decirlo así, si bien es cierto, tiene un sistema, tiene un proceso, tiene un orden de desarrollo, pero no está establecido dentro del, por decirlo así, no está como que avalado dentro del Ministerio de Educación, ¿verdad? O sea, tienes una certificación, te aprueban tus cursos y todo el proceso que tú lleves para obtener un certificado, un diploma, pero, o sea, ya no está dentro del sistema educativo formal específicamente. Entonces sí, ahí también, va desarrollado ese aspecto. Está bien, señor, gracias. Ahora, por ejemplo, lo que sí va aunado a este aspecto, formal, es, por ejemplo, los, programas que a veces se tienen, lo que les decía, ¿verdad? Eh, no sé, primaria o básico acelerado o los programas que se tienen, por ejemplo, por madurez, porque estos sí están avalados, ¿verdad? Por el Ministerio de Educación. Y la diferencia en esta es que en su momento, o sea, o le acredita a usted poder seguir avanzando en su proceso de formación universitaria. Y es ahí donde hay diferencia. En algún momento hay algunas personas, por ejemplo, que también confunden, ¿verdad? Cuando usted dice, es que mire, yo voy a estudiar enfermería en una escuela de enfermería X, pero no está avalado por el Ministerio de Educación. O sea, con ese diploma que le dan, no puede ir usted a la universidad. Entonces tendría que usted estudiar un bachillerato porque eso sí ya le acredita a usted poder llegar a la universidad. Entonces hay que tener siempre cuidado en las modalidades que se establecen para poder seguir avanzando. Está bien, señor, gracias. Muy bien. Entonces vamos a concluir aquí.